¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos y bienvenidos al noticiero Emisión Estelar. Compañeros, amigos televidentes, muy buenas noches. Tenemos el desarrollo de diferentes temas de interés nacional. Y como siempre les recordamos que este informativo es retransmitido por Radio América 93.3 FM en Guayaquil y 104.5 FM en Quito. Y así empezamos. Un menor murió electrocutado cuando caminaba rumbo a su casa en Guayaquil. La familia pide ayuda para sepultarlo y reclaman a la Corporación Nacional de Electricidad. Quienes habitan en el bloque 6 de Flor de Bastión llegaron al lugar en donde el pequeño Alex perdió la vida la tarde de este jueves, cuando se electrocutó al tocar un cable que se une a uno de los postes de alumbrado público. Se trató de ayudar al pequeño, pero ya era muy tarde. Él estaba prendido. Yo al cogerlo podía hacer que también yo podía quedarme también pegado por mi ignorancia, que yo no sabía. Su madre dice que el pequeño iba a la tienda cuando le informaron de lo sucedido. ¿Cómo está? Ahí lo vi, él estaba prendido ahí. ¿Pero estaba respirando todavía? No, ya no respiraba. No. Su abuela exige que Senel investigue este hecho. No es un perro que se ha muerto, discúlpeme. Es un angelito que estaba comenzando a vivir la vida. Okay, perfecto. Yo le pido que por favor nos ayude y que la empresa arregle eso, porque eso han arreglado, da lo mismo que nada, es como que ni lo hubieran arreglado. Senel no se ha pronunciado al respecto de manera oficial, solo se refieren a una investigación en curso. Hasta tanto, trabajadores llegaron al sector para corregir esta falla. No tenía corriente, eso no traslada corriente. Ese es un cable como usted ve a tierra. ¿Y qué pasó con el niño entonces? No se sabe, eso no le puedo dar esa explicación porque no estoy autorizado y no tengo el conocimiento de lo que pasó aquí ayer en la noche y cómo fue el accidente. Pero quienes habitan en el sector no están de acuerdo con la explicación de los técnicos. Estaba lloviendo, claro, estaba haciendo chispa. Estaba cruzando corriente al cable que está abajo del templador. No debía tener corriente. Pero lamentablemente tenía corriente y pasó la desgracia que pasó con Ale. Un hecho que debe ser aclarado a fin de evitar que esto vuelva a suceder. Y atención, un sujeto con antecedentes, con aparentes problemas mentales, asesinó a un hombre en la calle y luego intentó suicidarse en una covacha. El caso sucedió en Durán, provincia del Guayas. Se conoce que la víctima recibió al menos 7 puñaladas. Luis Moreira fue asesinado por parte de un sujeto que sin decirle nada lo atacó con un cuchillo. No se establece si el crimen obedece a un problema de índole personal o si la víctima no se dejó robar su teléfono. ¿Pero qué le intentaron robar? No sé, la verdad, si le quitaron el celular, plata, no sé, pero me imagino que él estaba forcejeando y no se quiso dejar robar, y entonces eso fueron las consecuencias. Con cuchillo, dice. Mata a ese pobre hombre que no tiene nada que hacer. El presunto autor de este crimen luego del hecho intentó suicidarse. Haciéndose varios cortes y también se clavó un puñal en el cuello. Todo esto se aprecia en un video que fue grabado por unos vecinos. Es así que la comunidad manifiesta de que incluso luego de que las puñaladas se ha acercado a una seca, ha lavado el cuchillo, de ahí se ha ido caminando. Al ver la gente esto, el populacho intenta agredirle, él se ingresa a una vivienda, policías llegan al lugar, incluso había con el arma cortopunzante queriendo agredir a los policías. Él se intenta suicidarse, ahí tiene 3 heridas en el estómago, una en la garganta también. Esta persona está grave en el hospital. También se investiga si el presunto autor tiene problemas mentales por la forma violenta que cometió el hecho. Nosotros como policía hasta ahora desconocemos el motivo en sí, por qué se produjo esta muerte, en vista de que el ciudadano llega y le propicia algunas puñaladas al sujeto. Son varias puñaladas. Se descarta el robo porque los familiares en primera instancia incluso habían manipulado la escena también, habían cogido un canguro, la moto, incluso ya están devolviendo a los familiares. Estamos investigando la motivación de este hecho. Hasta la fecha, en los 25 cantones de la provincia del Guayas se registran 34 muertes violentas, números que se incrementan con el pasar de los días. Jorge García, TC Televisión.
Y cambiando de tema, desde hoy rigen nuevas medidas en Quito que buscan frenar el preocupante incremento de casos de COVID-19. Se prohíbe la circulación de vehículos a partir de las 23 horas y no se podrá expender licor después de las 22 horas, los fines de semana. Fiestas clandestinas con personas sin mascarilla, consumo de alcohol en las calles y las aglomeraciones ocasionaron que el sistema de salud en Quito colapse. Cada día aproximadamente 70 personas se debaten entre la vida y la muerte a la espera de una cama de cuidados intensivos. Mientras más habitantes hay, el peligro es más inminente. Por esto el COE cantonal dispuso nuevas restricciones. Ningún automotor podrá circular entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana desde el 22 de enero hasta el 7 de febrero. La multa por incumplir esta medida es de $200 y la retención del vehículo por 5 días. Vamos a reforzar los controles con los miles de funcionarios municipales y nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional. Mientras que los centros comerciales, mercados y restaurantes podrán funcionar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y quienes incumplan la medida tendrán que pagar $6,000. Además, está prohibida la venta de licor desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana los días viernes, sábados y domingos. La multa por tomar en espacios públicos es de $200. Medidas necesarias según la ciudadanía. El problema es grave y si no hacemos algo, van a haber muchos muertos más. La gente no toma precaución, la gente se aglomera y es muy preocupante. Pero por otro lado, estas medidas tendrán un efecto negativo en la economía de la ciudad, según el representante de la Cámara de Comercio de Quito. Hacen caso omiso de cualquier recomendación, toman las medidas, confunden más a la ciudadanía, paralizan hasta cierto punto al sector productivo. La Cámara pide al municipio que se garantice la libre circulación de quienes realizan actividades económicas como el transporte de mercadería y alimentos. Isaías Cruz, TC Televisión. Los principales hospitales públicos de Quito continúan sin espacio en las áreas de terapia intensiva por el aumento de casos confirmados de COVID-19. Juan Pablo Ruiz constató el drama de los familiares de pacientes con el virus. Llovía y en los exteriores del Hospital Quito Sur la temperatura bajó a 10 grados centígrados, pese a ser poco más de las 3 de la tarde. Entre un grupo de personas que se protegía de la lluvia estaba Marcelo, esperando la salida de su madre de 76 años. Mi mami pudo salir. Yo estoy ahorita alegre porque le voy a llevar. Mientras limpiaba sus lágrimas, lo llamaron para que reciba a María, su madre. Como vine yo dije, ya no regreso. Pero Diosito es grande, vea. El enfermero que la cuidó durante 15 días le ayudó a subir al auto en el cual regresó a casa tras superar el COVID-19. Pero mientras hay unos pocos que ven la luz tras superar el virus, otros ingresan con oxígeno, como este paciente que sus pulmones están comprometidos. En Pichincha suman alrededor de 83,000 infectados a causa de COVID-19, causando que hospitales como este estén saturados de pacientes. Incluso se han visto obligados a colocar carpas en donde reciben a los pacientes no graves infectados por el virus. En los 3 principales hospitales de Quito, la capacidad de terapia intensiva está al 100% y en todos hay personas a la espera de un espacio en cuidados intensivos. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. En lo que va de este mes, en Guayaquil, el 70% de los 285 fallecimientos se dio por COVID-19. Esta semana se han registrado 14 fallecimientos al día por la pandemia en la ciudad. A esto se suma el aumento sostenido de contagios y la saturación en los hospitales. En los del IES hay entre el 98 y 100% de ocupación de camas UCI. En los ministerios de salud pública, entre el 88 y 90% de ocupación, y en las clínicas privadas entre el 98 y 100%. En el Hospital Bicentenario de Guayaquil, sin embargo, a donde son remitidos los pacientes más graves, ya hay un 35% de disponibilidad en camas de cuidados críticos. Y más adelante en el noticiero, conozca el 5º sector intervenido en Guayaquil por el incremento de los contagios de COVID y las acciones de las brigadas médicas en la zona.
Y hoy empezó la vacunación contra el coronavirus en Cuenca. Willo Prado nos dice hasta cuándo se completará la fase en la provincia de La Suay. El médico internista del Hospital Regional Vicente Coral Moscoso, Pablo Bolaños, recibió la primera vacuna contra la COVID-19 en Cuenca y toda la provincia de La Suay. Muy ansioso porque la idea es que todos los compañeros de primera línea estén ya lo más tempranamente vacunados. Esto ocurre una vez que el Estado, de las 8.000 vacunas que llegaron al país, 390 enviara a la zona sur del Ecuador, de este número 102 para Cuenca y las restantes distribuidas entre las provincias de Cañar y Morona Santiago. El representante de la salud en el Austro anunció que hasta el mes de febrero todos los médicos y personal de primera mano estarán inmunizados, pues en esta primera etapa las vacunas están dirigidas exclusivamente al sector salud, posteriormente a los sectores estratégicos y finalmente a la población en general. Por eso, a pesar de las críticas, el personal prioritario para nosotros es el sanitario. Willo Prado, TC Televisión. ¿Saben cuántas vacunas han recibido en Perú, donde hay muchísimas más muertes que en Ecuador? Ninguna, cero. ¿Sabes cuántas han recibido en Colombia? Ninguna. Argentina, ninguna. Venezuela, ni hablar. Y así todos los países de Sudamérica, excepto Brasil, que inició su proceso con vacunas chinas, cuya eficiencia es de apenas el 54% de inmunización. Por eso, cuando leo en redes sociales a supuestos usuarios quejándose porque solo llegaron 8.000 vacunas, pero no se han informado de que el plan recién empieza y va a cubrir a 9 millones de personas durante este año, me doy cuenta de la enorme mezquindad, odio o ignorancia que hay en determinadas personas que mandan a sus trolls a atacar el plan de vacunación, incluso mintiendo respecto a quienes han recibido la vacuna. Es que las redes son así, me dicen algunos. No hagas caso, me dicen otros. No se trata de que las redes sean así o de no hacer caso. Se trata de que debemos cambiar como sociedad. No solo debemos ser capaces de dejar a un lado nuestras tendencias ideológicas o preferencias políticas, sino que no debemos ser tan miserables para lanzar mentiras con el propósito de engañar y confundir a la sociedad, sabiendo que hay vidas de por medio. Yo solo puedo sentir felicidad al saber que 4.000 ecuatorianos, entre operadores de salud que están al frente de la lucha contra el COVID y ancianos de más de 80 años que son completamente vulnerables, han recibido ya su primera dosis de vacuna. Realmente me llena de emoción. Sé que no es suficiente, sé que faltan millones, pero hemos empezado. En los pocos países que ya están vacunando, el proceso también es lento y se han presentado problemas y atrasos debido a la producción de vacunas. Ya dejemos de quejarnos y si tan preocupados están por no contraer el virus, no salgan a farrear. Usen mascarillas, lávense las manos y mantengan la distancia. Si lo hacen, no deberán preocuparse por la vacuna porque no se van a contagiar. Vamos con otros temas. Les contamos que la Procuraduría General del Estado solicitó a la Corte Nacional de Justicia disponer el embargo de bienes de los sentenciados por el caso Sobornos, entre ellos el expresidente Rafael Correa y otros colaboradores de su gobierno. La Procuraduría General del Estado avanza en su objetivo de recuperar el monto de lo robado. A través de un comunicado informó que solicitó al Tribunal de Ejecución de la Sentencia del caso Sobornos 2012-2016 el embargo de los bienes de los condenados, entre ellos el expresidente Rafael Correa. Para concretar este embargo se requirió el sorteo de un depositario judicial y el señalamiento de la fecha y hora para ejecutar la diligencia.
Anteriormente, el Tribunal de Ejecución solicitó a los registros de la propiedad del país información de los bienes a nombre de los condenados. El registrador de la propiedad de Guayaquil informó al tribunal la inscripción del comiso ordenado contra los bienes inmuebles de 8 de los sentenciados en esta causa, incluido Correa. Lo que no ocurrió con el ex vicepresidente Jorge Glass y otros 7, pues no aparecen como titulares del derecho de dominio sobre inmuebles. Estas diligencias ocurren a 4 meses de la sentencia de última instancia que condenó a Correa, exfuncionarios públicos y empresarios por el delito de cohecho tras el cobro de coimas a contratistas que aportaron a campañas de Alianza País durante el anterior gobierno. Fabiola Santana, TC Televisión. Un juez ordenó la destitución del prefecto de Manabí, Leonardo Orlando. El fallo es por no haber acatado una acción de protección a favor de una empresa tras la terminación unilateral de un contrato por parte del gobierno provincial. El prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, fue destituido de su cargo. Así lo ordenó el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos. Esto por no acatar la resolución de una acción de protección a favor de Tito Álvarez, representante de la empresa Ranicor S.A. Inicialmente, el juez había ordenado a Orlando anular una terminación anticipada y unilateral de un contrato que mantenía la empresa con la prefectura de Manabí y que la obra se reinicie. Sin embargo, no ocurrió según el denunciante. Y el juez en reiteradas ocasiones les pidió que le cumplieran la sentencia o que le remediaran el incumplimiento. Y ellos simplemente respondían, inclusive sé que han respondido de que no es económicamente para ellos esta obra de gran importancia. Se trata del contrato para la construcción del sistema de riego y drenaje San Agustín en Tosagua, Manabí. Fue suscrito en 2017 durante la administración de Mariano Zambrano. En ese proceso, la empresa fue seleccionada de manera directa, argumentando la emergencia tras el terremoto de abril de 2016. Inicialmente, el monto de la obra era de $13.8 millones, pero por un rediseño solicitado por el administrador del contrato ascendió a $15.7 millones, según publicó El Informante en noviembre de 2020. Por esto, Orlando ejecutó la terminación unilateral. Pagaron rubros sin que estén debidamente probados en el sitio. 8 kilómetros de tuberías que habían sido pagadas no estaban enterradas dentro del proyecto. La sentencia de destitución es de ejecución inmediata. Orlando dará a conocer su posición hoy en rueda de prensa. Esto mientras sus simpatizantes ya se manifestaban en los exteriores de la prefectura de Manabí. Fabiola Santana, TC Televisión. Señoras y señores, buenas noches. ¿Quién se hace responsable? Una criaturita se quedó pegada en un alambre que tenía energía eléctrica. ¿Quién se hace responsable? Más adelante estaremos escuchando algunas explicaciones y en qué van a quedar. Seguimos informando. Un aumento de las defunciones por COVID-19 en Guayaquil alerta a las autoridades sanitarias. 7 sectores de mayor incidencia por la pandemia continúan intervenidos. Equipos de desinfección, brigadas médicas y agentes de control municipal arribaron a la cooperativa de vivienda El Limonal, junto a la vía terminal terrestre Pascuales, donde residen más de 13.000 personas. En las últimas 2 semanas hubo un reporte de 3 fallecidos por la pandemia. Las autoridades evalúan si lo incluyen en la lista de lugares críticos de Guayaquil. Desde el martes, la alcaldía y la gobernación del Guayas comenzaron la intervención en los sectores de mayor incidencia de COVID-19. El registro de casos sospechosos y confirmados es mayor en 7 de los 24 lugares bajo vigilancia: Los Vergeles, Los Amanes, Sociovivienda, Alborada, Urdesa, Guasmo Norte y Fertiza. El último informe epidemiológico del COE cantonal alertó un aumento de las defunciones por COVID-19 en Guayaquil. Entre el 10 y 17 de enero fallecieron cerca de 14 personas en promedio al día. La tarea de las brigadas de fumigación es desinfectar las superficies con dióxido de cloro. En la manera en que es suministrada no es tóxico para el ser humano, tan solo una medida preventiva frente al virus. José Luis Calderón, TC Televisión.
Y por otra parte, el colectivo de personas con discapacidad visual pide a la Asamblea que defina sanciones para los asambleístas que accedieron a carnés de discapacidad con supuestas irregularidades. Dicen que en sus casos han tenido que someterse a procesos de recalificación cuando sus discapacidades son notorias. Cuestionan que esa investigación no avance en el Parlamento. Los miembros de la Comisión Legislativa de Salud solicitarán al presidente encargado, César Solórzano, que incluya el tema en la agenda de los próximos días. De las 16 organizaciones políticas que inscribieron un binomio presidencial, solo 8 han entregado el informe de gasto que se debe presentar al Consejo Nacional Electoral cada 15 días. Este informe es obligatorio, así lo establece el Código de la Democracia. Las organizaciones que incumplan esta disposición podrían ser sancionadas por infracción electoral. Y la organización política Justicia Social finalmente no inscribió a sus candidatos a parlamentarios andinos, pese al plazo de un día otorgado por el Consejo Nacional Electoral. Aún no ha empezado la impresión de papeletas para esa dignidad. Karen Aro nos cuenta más. El listado de candidatos a parlamentarios andinos se cerrará sin Justicia Social. La organización política tenía hasta la medianoche de este jueves para inscribir a sus postulantes y no lo hizo. ¿Y ahora qué hace falta para que se pueda imprimir las papeletas de dicha dignidad? El Tribunal Contencioso Electoral es quien nos entrega las certificaciones si es que hay procesos pendientes o no. Es la impunidad, yo hago aquí lo que me da la gana. Ya no presentaron en el plazo de 24 horas que le dieron y ahora sí, entiendo, estaré firme. El retraso en el armado de los kits electorales se debía justamente a que la papeleta de parlamentarios aún no se podía imprimir y por lo tanto estaba detenido el envío del material al exterior. Los tiempos son demasiado ajustados para que lleguen a tiempo a otros países, asegura el expresidente del Tribunal Supremo, Carlos Aguinaga. Pero en el exterior sí me preocupa, porque cada país tiene sus protocolos de bioseguridad. En tanto, el Instituto Geográfico Militar alcanzó el 100% de la impresión de papeletas para asambleístas. El avance es este. Presidente y vicepresidente, 37.02%. Parlamentarios andinos, el 0%. Asambleístas nacionales, provinciales y asambleístas del exterior, el 100%. Total, 59.25%. Este es el escenario a 16 días de las elecciones presidenciales. Karen Aro, TC Televisión. Y a propósito de este tema, 8.307 personas privadas de libertad están habilitadas para sufragar en los próximos comicios del 7 de febrero. La Constitución garantiza el derecho al voto de detenidos sin sentencia ejecutoriada. El Consejo Nacional Electoral trabaja en la conformación de las juntas receptoras del voto para cada centro de privación de libertad. El caso Odebrecht fue un escándalo de corrupción que estalló a finales del 2016. Un informe desde Estados Unidos reveló que se pagaron 439 millones de dólares en 12 países de América Latina, entre ellos estaba Ecuador. Según la justicia, en nuestro país se pagaron 33.5 millones de dólares en coimas. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos destapó la corrupción el 21 de diciembre del 2016. En su informe aseguró que Odebrecht pagó 33,5 millones de dólares para obtener contratos en varias obras de los sectores estratégicos del país y con ello tener beneficios equivalentes a unos 116 millones de dólares. Así se descubrió el entramado de corrupción. El 6 de enero del 2017, el entonces fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, se refería a la constructora brasileña en estos términos. ¿Saben qué sabemos del caso Odebrecht? ¿Saben? Yo sí sé. Sé quién es el corruptor. Es Odebrecht. Ya lo sabemos. El 10 de mayo él renunció y ya en junio el nuevo fiscal Carlos Vaca Mancheno recibía información valiosa sobre los delatores de Odebrecht desde Brasil y así detuvieron a las primeras personas como el ministro de Energía Alexei Mosquera el 23 de abril del 2017, según la justicia, por tener la complicidad del empresario Marcelo Endara, tras haber recibido $1 millón para agilizar un trámite relacionado a la hidroeléctrica Toachi Pilatón en el proceso de ejecución. El 2 de junio del 2017 detuvieron a Ricardo Rivera, tío del entonces vicepresidente de la República Jorge Glass. El motivo,
tener un depósito de 14 millones de dólares, producto de la trama de corrupción de Odebrecht, y en agosto se filtraron videos en los que el representante de la constructora brasileña en Ecuador, José Conceição Santos, se reunía con el tío de Glass. Tres cosas que replican. Quiero una ayuda, necesito plata para la campaña de aquí. Só por aquí. La casa del entonces contralor Carlos Pollitt también fue allanada, pero ya se había ido con rumbo a los Estados Unidos. Él también se reunió con el hombre fuerte de la brasileña en el país. No, Jorge Glass me había pedido plata para todos los contratos, ¿no? O sea, quería todos los contratos, quería pedir, ¿sí? ¿Quién habla contigo de eso? Él no tiene aquel pariente de él, él tiene un tío, no sé qué. Así por el Rivera. Según las investigaciones y en términos sencillos, la operación de la constructora brasileña funcionaba así. Un delegado de Odebrecht en el país se contactaba con funcionarios o empresarios determinados. Luego se acordaban los términos de los futuros contratos y la coima a cancelar para finalmente transferir el dinero a las empresas offshore o se lo entregaba en una dirección establecida. La justicia, luego de valorar los elementos de convicción, llegó a sentenciar al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, a 6 años de prisión por asociación ilícita en el tramado de corrupción de la empresa Odebrecht, firma que en diciembre del 2020 cambió su nombre a Novonor. Novonor, este é o novo nome da gigante da construção Odebrecht. Tras el bochornoso caso de sobornos a cambio de contratos. Emilio Zamora, TC Televisión. Todos sabían que Odebrecht tenía un entramado para dar coimas a cambio de obras en muchos países. Es más, Odebrecht contemplaba estas coimas dentro de sus costos y las manejaba con otras empresas y otra contabilidad. ¿Cómo se formó esta red de corrupción en Ecuador? Odebrecht se interesó en algunas obras que el gobierno quería construir y contactó a quienes sabía que podía corromper. Los primeros contactos, según investigaciones de la Fiscalía, se dieron entre 2007 y 2008 con Ricardo Rivera, intendente de comunicaciones del gobierno de Rafael Correa y tío de Jorge Glass, quien en esa época manejaba las empresas eléctricas. Rivera recibió 14 millones de dólares de Odebrecht a través de cuentas de las empresas Diaselec y Equitransa. Y era el nexo entre Glass y los brasileños, que se quejaban de que este último les pedía dinero a cada rato, especialmente en época de campaña. Otro que recibió pagos a través de estas empresas fue el exministro Walter Solís, supuestamente a través del subsecretario de Agua de ese entonces, Carlos Villamarín, quien niega su participación. La telaraña de Odebrecht se extendió tanto que llegó a acaparar los principales contratos de las megaobras en Ecuador: la hidroeléctrica Mandiaracu, el trasvase Daule-Vinces, la refinería del Pacífico, el acueducto La Esperanza y el poliducto Pascuales-Cuenca. En todos ellos hubo sobreprecio y en todos se entregaron coimas. Uno de los beneficiados fue el exministro Alexei Mosquera, a quien el expresidente Correa defendió a ultranza, asegurando que esas comisiones las había recibido después de ser ministro y que se trataba de un negocio entre privados. Después de unos meses se descubrió que no fue así y hasta el propio Mosquera confesó. Esa confesión sirvió para que le rebajen la pena y hoy se encuentra en libertad. Como de todos estos contratos se hicieron denuncias y por lo tanto investigaciones, Odebrecht requería informes favorables. Entonces uno de los brasileños acudió al contralor de la época, Carlos Pollitt, para que le resuelva el problema. Según los delatores de Odebrecht, el entonces contralor habría cobrado por el informe de la hidroeléctrica San Francisco 6 millones de dólares y por los otros proyectos antes mencionados 4 millones más. Carlos Pollitt ha negado todas estas acusaciones y sigue un proceso en Estados Unidos.
Odebrecht obtuvo contratos por 441 millones, por los que dio coimas por 33 millones. Pero aquí no se han considerado los contratos con Petroecuador, donde se encuentran vinculados o involucrados Alex Bravo, Carlos Pareja Yanuseli y otros, que serían 600 millones de dólares más. Termine usted de tejer la red y calcule la respectiva comisión. ¿Le parece muchísimo dinero? Por supuesto que lo es. Por eso, estos que robaron quieren regresar. Les están pidiendo el voto. Usted ya sabe lo que tiene que hacer. Señores y señores, cualquier aparato es bueno para transportar droga, barcos, mini submarinos, aviones, avionetas, carros, furgonetas. Miren, ahí está el triciclo marihuanero. Más adelante con todos los datos aquí en el noticiero con la información de primera línea. Ahí está el triciclo Fumanchu. Más noticias para ustedes, amigos. El Instituto de Seguridad Social de la Policía compró en el 2015 un predio por 14.8 millones de dólares en las afueras de Quito. Sin embargo, la actual administración del ISPOL determinó que su avalúo bordea los 4 millones. El terreno actualmente permanece abandonado. Se trata de un terreno que está ubicado a 5 minutos del Parque Central de la parroquia Uyumbicho, a más o menos 50 minutos de Quito. Son 26 hectáreas que las autoridades del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional compraron en abril de 2015 en 14.8 millones de dólares. Sin embargo, el avalúo actual es de aproximadamente 4 millones. Comprado inicialmente por el anterior dueño en el año 96 por un valor también similar a los 500.000 dólares. Según los informes, el objetivo era consolidar un proyecto inmobiliario. 6 años después no se ha construido nada. Los únicos residentes son los caballos de la Unidad de Quitación y Remonta de la Policía. Esta vivienda está ubicada en el sector de Uyumbicho, muy cerca de Tambillo, a la salida de Quito. Tiene una caballeriza, también una capilla, y en la casa donde normalmente debería estar alguien, solo encontramos colchones en una estructura bastante deteriorada. Los colchones están por todo lado. Encontramos una tina de baño en medio de lo que podría ser el comedor. La estructura está deteriorada. Junto a la casa ubicamos una pequeña capilla y lo que mejor conservado está es la caballeriza. Yo no soy tan diplomático para decir que aquí hubo unas inversiones inusuales. Aquí lo que hubo es un atraco descarado al patrimonio del ISPOL. 2 terrenos más que compró el ISPOL en Guayas también están en investigación, porque supuestamente la institución pagó 3 veces más del costo real. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Y hace pocos minutos el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, dio al noticiero declaraciones sobre su destitución, ordenada por un juez de Pueblo Viejo en la provincia de Los Ríos. Esta decisión judicial responde a que Orlando no habría acatado una acción de protección en favor del representante legal de una empresa que no concretó una obra de riego y drenaje contratada en emergencia. Leonardo Orlando respondió diciendo que defenderá su puesto. Escuchemos lo que dijo. Cumplido jamás ni la Constitución ni la ley, y sobre todo hemos hecho prevalecer los principios de transparencia, de constitucionalidad y de legalidad. Vamos a seguir defendiendo el interés público sobre el particular. Y adicionalmente, esta sentencia, esta última sentencia en la que se dispone mi destitución, viola la sentencia de la Corte Constitucional número 071-15-SEP-CC, que expresamente señala que el único competente, que la única competente para resolver una destitución por una acción de incumplimiento es la Corte Constitucional. Por ello, vamos a seguir todas las acciones que la Constitución y la ley nos asisten para defender el interés público sobre el particular y el interés del pueblo que en las urnas eligió a su prefecto. Y como ciudadano haré también defensa de los derechos que se me pretenden conculcar.
preguntamos, señoras y señores, ¿quién responde? Un menor murió electrocutado cuando regresaba a su casa acá en Guayaquil. ¿Quién responde? Que 6 de Flor de Bastión llegaron al lugar en donde el pequeño Alex perdió la vida la tarde de este jueves, cuando se electrocutó al tocar un cable que se une a uno de los postes de alumbrado público. Se trató de ayudar al pequeño, pero ya era muy tarde. Él estaba prendido. Yo al cogerlo podía hacer que también yo podía quedarme también pegado por mi ignorancia, que yo no sabía. Su madre dice que el pequeño iba a la tienda cuando le informaron de lo sucedido. ¿Cómo está? Ahí lo vi, él estaba prendido ahí. ¿Pero estaba respirando todavía? No, ya no respiraba. No. Su abuela exige que Cenel investigue este hecho. No es un perro que se ha muerto, discúlpeme. Es un angelito que estaba comenzando a vivir la vida. Sí, perfecto. Yo le pido que por favor nos ayude y que la empresa arregle eso, porque eso han arreglado, da lo mismo que nada, es como que ni lo hubieran arreglado. Cenel no se ha pronunciado al respecto de manera oficial, solo se refieren a una investigación en curso. Hasta tanto, trabajadores llegaron al sector para corregir esta falla. No tenía corriente, eso no traslada corriente. Ese es un cable como usted ve a tierra. ¿Y qué pasó con el niño entonces? No se sabe, eso no le puedo dar esa explicación porque no estoy autorizado y no tengo el conocimiento de lo que pasó aquí ayer en la noche, cómo fue el accidente. Pero quienes habitan en el sector no están de acuerdo con la explicación de los técnicos. Estaba lloviendo, claro, estaba haciendo chispa. Estaba cruzando corriente al cable que está abajo del templador. No debía tener corriente. Pero lamentablemente tenía corriente y pasó la desgracia que pasó con Ale. Un hecho que debe ser aclarado a fin de evitar que esto vuelva a suceder. Atención, señoras y señores, de último minuto. Plomo venteado en el sur de Guayaquil. Señoras y señores, asesinaron a un hombre en una estación de combustibles, en una gasolinera, en la avenida 25 de Julio, cuando estaba tanqueando el carro. 2 motorizados se acercaron y abrieron fuego sin piedad, señoras y señores. En la plomiza quedó otra persona herida. Es una noticia en desarrollo. La estaremos ampliando en nuestras próximas emisiones. Seguimos informando. Mientras tanto, la policía está buscando a unas fichas que se fugaron de la cárcel de Cotopaxi. Óigame, son peligrosísimos. Víctor Tabango tiene 12 procesos legales por robo, tenencia de armas, microtráfico y otros delitos, además de la violación por la que fue sentenciado a más de 20 años de prisión. Osvaldo Herrera tiene 2 procesos por tráfico y juicio de alimentos. También fue condenado por abuso sexual. Ambos son buscados intensamente por la policía. Con penas por el delito de violación. La mayoría de ellos cumplía entre el 20 y el 29% de las penas. Marlon Méndez fue el primer recapturado. El también sentenciado por violación fue ubicado en un sector rural de Esmeraldas. Estuvo libre 14 días. Se encontraba en el sector de Mafua, específicamente en el sector de San Mateo 2. La captura de Méndez podría servir para obtener información de sus compañeros de fuga, que burlando los controles de seguridad rompieron vidrios y mallas de la Torre 3 del penal para escapar la madrugada del 8 de enero. Y trasladarlo en horas de la amanecida hacia la provincia de Cotopaxi para hacer el ingreso nuevamente al centro carcelario. Se presume que los otros fugados se esconden también en zonas alejadas de provincias de la costa. La policía está tras sus pasos. Fernando Escurra, TC Televisión. Cambiemos de tema tras el malestar por un accidente donde están involucrados vehículos y el causante sería un agente civil de tránsito en Riobamba. Se conoció que las partes habrían llegado a un acuerdo económico. El uniformado no perdería su trabajo porque estaba libre ese día. Y un bus interprovincial. Un siniestro de tránsito en Riobamba provocó el malestar ciudadano, ya que el conductor causante del mismo, a simple vista, conducía el automóvil en estado de embriaguez. No tiene ni placa, ni nada. Y primero a mí me piden los documentos. Fue un choque por alcance en donde los agentes civiles que llegaron al lugar tomaron el procedimiento correspondiente. Es el mismo hombre quien argumentó que es un agente de tránsito
Nelly Villalba, la uniformada que aparece en el video filmado por los testigos, asegura que desde el inicio del procedimiento se dispuso la detención de su compañero sin que exista espíritu de cuerpo. En el patrullero estuvo en calidad de detenido, como se realiza de cualquier forma el procedimiento con cualquier persona. El agente finalmente fue puesto en libertad a las pocas horas, pero debido a que las partes involucradas llegaron a un acuerdo. Nos indicaron que habían llegado a un acuerdo. Esto está tipificado y estipulado en la ley. Lo que la ciudadanía espera es que el agente sea separado de su cargo. Como ciudadanos sabemos que ellos, como encargados de hacer respetar las leyes de tránsito, deben brillar con su ejemplo. Estamos haciendo en este caso es un informe administrativo para que él tenga una sanción, porque al haber estado de civil en sus días francos, él menciona ser agente civil de tránsito y esto es atentar contra la buena imagen de la institución. Infracción y contravención, ¿cuál favorece a un conductor que provoca un accidente? Pese a que exista acuerdos entre las partes procesales e incluso sanciones administrativas, deja mucho de qué hablar. Indignación ciudadana, pero que entre involucrados primo más el arreglo rápido. Desde Riobamba, Roberto Bonifaz, TC Televisión. Un bus interprovincial perdió pista y cayó a un precipicio de 500 metros en el kilómetro 78 de la vía Lago Agrio Quito. Una persona murió y 13 resultaron heridas. La unidad de la cooperativa Putumayo salió de la terminal terrestre de Nueva Loja y su destino era Atena. La persona fallecida, esposa del conductor. Qué pena. Bueno, y volvieron a aparecer las bandas, vea, del bujiazo, te revientan el vidrio. Lo llamaremos Alfredo. Días atrás, en la puerta de su casa, delincuentes sustrajeron una máquina valorada en $25,000 que estaba dentro de su carro. No usaron llaves maestras ni controles universales para abrir las puertas. Usaron una simple bujía. La modalidad que aparentemente usan es bujiazo, a pesar de que el vehículo contaba con láminas de seguridad. En el sector de Monjas, la policía ha identificado a 5 sujetos, entre ellos 2 menores de edad, que aprovechando el tráfico que hay en horas pico, rompen los vidrios para sustraer celulares, carteras y objetos de valor. Estemos identificadas, Policía Judicial está haciendo las investigaciones respectivas. De parte de la Policía Nacional estamos poniendo motocicletas para que estén en el sector. De día y especialmente de noche, los delincuentes se acercan a los carros, lanzan la bujía y se llevan lo que encuentran. La noche del jueves fueron interceptados por la policía, pero tuvieron que dejarlos libres por falta de pruebas. La tarde del viernes continuó la búsqueda de los sospechosos. Efectivamente, solo se les realizó un registro corporal, ya que no había evidencia alguna que los comprometa. No llevar objetos de valor en el carro, estar atentos y denunciar a los delincuentes, recomienda la policía. Además, tener mucho cuidado en la autopista Rumiñahui, en el tramo que va desde el Trébol hasta Monjas, donde se han registrado los últimos robos. Fernando Escurra, TC Televisión. Nos vamos a Puerto Viejo. Allí se desarrolló la historia del triciclo Fumanchu. Esta vez la droga era transportada en un triciclo por la calle Teniente Hugo Ortiz en la ciudadela San Jorge en Puerto Viejo, sin imaginarse que la policía en un operativo los interceptó, encontrando la sustancia envuelta en bloques tipo ladrillo, los que fueron decomisados por los agentes policiales. 71 bloques rectangulares envueltos en cinta de color negro, conteniendo en su interior una sustancia vegetal verdosa, que luego de la respectiva prueba de identificación homologada preliminar dio como positivo para marihuana con un peso bruto de 75.241 gramos. Luego de que la policía paralice la marcha del triciclo, se detuvo a los sospechosos de este delito. Uno de ellos custodiaba la droga en una bicicleta. Todos los implicados fueron puestos a órdenes de las autoridades. Tenemos 3 detenidos. Entre los 3 detenidos hay un menor de edad de 17 años. Ninguno de ellos registra antecedentes. Otro caso de droga se registró en el Centro de Privación Social El Rodeo, donde se realizó el decomiso de sustancias sujetas a fiscalización, que fueron encontradas dentro de un cilindro de gas, entre otras evidencias. El momento que se aplica la válvula para ver si es que hay fuga de gas, no salió ningún tipo de gas y sin embargo el peso demostraba estar lleno. En esas circunstancias se procedió a abrir el tanque del cilindro de gas y en su interior se encontró 5 paquetes de una sustancia que, sometidas a las pruebas de campo, es marihuana, un paquete de clorhidrato de cocaína. Además, en el interior había 100 cajetillas de cigarrillos de diferentes marcas, fosforeras, 2 teléfonos celulares,
cables USB. En lo que va del primer mes del año, la policía ha incautado 100 paquetes de sustancias sujetas a fiscalización y se han detenido a 22 personas por este delito. Desde la provincia de Manabí informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Revisaremos nuevamente el caso de Lisbeth Vaquerizo. Su madre no le cree una sola palabra a su exyerno. La familia de Lisbeth Vaquerizo Muñoz realizará un plantón este sábado para solicitar a la Fiscalía que fije una fecha de vinculación de Luis Hermida Núñez, esposo y principal implicado en el femicidio de la joven empresaria. Cada día Virginia Muñoz, madre de Lisbeth, encuentra más inconsistencias en la versión que le dio Hermida el día de la muerte de su hija. Él indicó que esa tarde del 21 de diciembre le habían robado. No, señora Katy, así lo encontramos nosotros. Yo tengo fotos de cómo le encontró. Nunca presentó las fotos. ¿Le enseñó el celular de su hija? Me lo dio. Y aunque parezca increíble, en los nervios, la culpa y todo lo que él hizo, me entregó los dos, el de él y el de ella. ¿Y no se lo habían robado? Esa es la pregunta. Entonces cuando le dije que me lo diera, me dio los dos. Y como yo no pensé que esto se venía, yo se lo devolví el de él y guardé el mío. Pero luego empecé a armar cabos. ¿Qué es lo que roban primero en este país? Muñoz aseguró que su yerno tenía una herida en la ceja que le llamó la atención. Le volví a preguntar, ¿qué te pasó ahí? ¿Ustedes pelearon? ¿Qué pasó? No, señora Katy, no, es que me robaron. Pero pusimos la denuncia en la Fiscalía de la Modelo. Mentira. Cuando yo fui a poner la denuncia, la doctora la buscó y no había denuncia. La autopsia reveló que Lisbeth fue asesinada con un objeto contuso cortante y las heridas de su cráneo fueron selladas con pegamento. Luis huyó el día del velorio de su esposa y está prófugo de la justicia, al igual que su familia. Nicole Calile, TC Televisión. Señoras y señores, por favor, pueblo ecuatoriano, organizaciones de defensa de derechos humanos, si la Defensoría del Pueblo puede hacer algo en este caso, por favor, también intervenga. ¿Saben por qué? Porque esa familia se está quedando sola. Hay varios palos gruesos que están atrás del tema y están interesados en entorpecer el normal desarrollo de la justicia. Hay varios palos gruesos. Por favor, doña Virginia, trate de buscar ayuda en organizaciones. ¿Para qué? Para que haya más fuerza. Hay varios interesados y de altos rangos que están atrás. Por favor, no dejemos sola a esta familia. Si no, ese caso se va a quedar en la impunidad. Repetimos la noticia de última hora. Regresamos al sur de Guayaquil, señoras y señores, donde, óigame, zumbó nuevamente la bala. Un muerto y un herido hasta el momento, lo que conocemos, avenida 25 de julio, en una gasolinera. Se acercaron a tanquear cuando una moto se acercó y de allí los ocupantes abrieron fuego. Las víctimas serían empleados del área de limpieza del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, lo que conocemos hasta el momento. Información en desarrollo, señoras y señores. Bien, queridos amigos, así concluimos. Lamentablemente ha sido una semana de noticias muy fuertes. Esperemos que la próxima tengamos mejores noticias. Descansen. Que sea esperanzadora, exacto. Gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches y buen fin de semana.